Pour moi, je vais vous présenter Shema Alvira. Ça c'est écrit. Quand on est jeune, on court vite. Mais on a besoin de monter sur les épaules d'un vieux pour voir loin. C'est un proverbe ivoirien. Je suis très honoré et heureux de présenter Shema Alvira. J'ai rencontré Shema à Abidjan, alors qu'il était assistant général d'éducation, et je l'ai retrouvé 10 ans plus tard en Espagne, où il m'a reçu dans les bureaux de l'enseignement catholique d'Espagne, alors qu'il en était le secrétaire général. Aujourd'hui, rassasié d'années et de responsabilités, il est un peu à la retraite, mais il continue à être à l'Organo Rector, qui est le conseil d'administration de la Fondation Lázaro Domingo, qui gère le réseau des écoles marianistes d'Espagne. Il est au conseil d'administration et d'animation de la FEC, qui est la Fondation pour les écoles catholiques, qui accompagne l'enseignement catholique d'Espagne. Il a accepté d'assurer le service de la présidence de la CEM, la Conférence européenne marianiste, et il assure la présidence de l'Office européen pour l'enseignement catholique. Je lui ai demandé quand est-ce qu'il dormait. Il m'a répondu que finalement ses responsabilités ne le prenaient pas tant que ça. En tout cas, comme on dit à Abidjan, avec beaucoup de respect, pour moi, il est le vieux. Celui qu'on vient voir pour que, fort de son expérience, il nous porte sur ses épaules pour voir loin. Aujourd'hui, il nous partage la place de l'enseignement catholique dans le monde et le rôle qu'elle peut et doit jouer dans le contexte actuel. Bienvenido a Shema. Yo no sé si se me oye bien, ¿sí? Sí, muy bien. Muy bien, estupendo. Bien, muchas gracias, Bertrand, por esta presentación. Y él ha evocado algunos momentos en los que efectivamente hemos coincidido. También coincidimos en Túnez, en una escuela marianista en un ambiente absolutamente musulmán. Ayer hablábamos un poco de esta posibilidad. Bien, sé que como Bertrand nos ha recordado, esta es la mejor hora para una charla, especialmente para los españoles. Pero entre todos vamos a hacer un momento, no sé, divertido no, pero al menos aprovechado. Ayer Fernando Vidal nos presentó el contexto general en el que se desenvuelve la escuela católica. Es el contexto general que vivimos en Europa. Y a continuación Guy Selderlag nos aterrizó un poco más ese análisis hablando del contexto en el que está la escuela católica en Europa en general. Bien, y por tanto, después de esas preguntas, la pregunta que se me ha formulado, que nos formulamos nosotros ahora es, en este contexto, ¿para qué la escuela católica? Dicho de otra manera, ¿qué puede y qué debe hacer la escuela católica en el contexto actual, en estos contextos? Voy a dar una primera respuesta que es elemental, pero me parece que es la fundamental, es la que da sentido a la escuela católica en este y en otros contextos. La respuesta sería, ¿qué puede y qué debe hacer la escuela católica? Pues evangelizar, seguir evangelizando a través de la educación. Y con esto pues yo podría terminar ya la charla. Seguir evangelizando a través de la educación. Podríamos hablar qué significa eso de evangelizar. Brevemente, no es, ya lo hemos recordado, hacer prosélitos, bienvenidos sean si vienen. Y tampoco es catequizar, hay otros ámbitos. Evangelizar es, dicho en pocas palabras, pues transmitir el mensaje de Jesús con la palabra, con el testimonio, y hacer realidad en nuestras escuelas y en la sociedad, pues
esos deseos que Jesús expresa y que se condensan en toda su predicación sobre el reino de Dios. Hacerlo realidad. Ya está. Y eso hacerlo a través de la educación. Pues esa sería la primera respuesta, o la única o la más elemental. Bien, no tengo mucho tiempo. Por otra parte, Guy Selderlach ayer ya nos adelantó algunas respuestas a esta pregunta. Y por otra parte, vosotros mismos, en vuestras escuelas, en vuestros colegios, seguro que habéis reflexionado muchas veces sobre qué significa esto, qué debemos hacer, qué podemos hacer, qué significa evangelizar en este contexto, en mi contexto. De manera que, pasada esa primera respuesta, yo de lo que voy a hablar ahora es de 4 tareas que a mí me parece que son importantes y hasta urgentes en este momento. 4 tareas para la escuela católica. No son todas, no agotan toda la tarea posible que puede hacer la escuela católica, pero a mí me parecen importantes. Seguro que algunos de vosotros pensáis en otras tareas que se podían señalar. ¿De acuerdo? Quizá luego surjan en el diálogo algunas, y si no, pues ahí estamos, podéis pensar otras tareas. Para mí, estas 4 que presento aquí no es que sean las más importantes, pero son importantes y, como digo, hasta urgentes en este momento para la escuela católica. La primera sería inculcar en nuestros alumnos el amor a la verdad, incluso el deseo de trabajar por alcanzar la verdad. La segunda tarea sería clarificar, o sea, definir la identidad de la escuela católica. La tercera, proporcionar una educación moral a nuestros alumnos. Y una cuarta, actuar conscientemente, o sea, sabiendo lo que hacemos, como escuela católica en una sociedad secularizada. Bien, pues voy a dedicar los minutos que tengo a hablar de cada una de estas tareas. La primera, inculcar en nuestros alumnos el amor a la verdad. Ayer ya lo sugería Fernando Vidal. Hemos pasado a un mundo de posverdad. Y esto es una frase, una palabra que ya se nos ha hecho habitual. El concepto de verdad, ya desde Aristóteles, Juanma, corrígeme si no es así, la verdad es la adecuación entre el discurso y la realidad. Es muy sencilla la definición, pero es muy clara. La adecuación entre lo que decimos y la realidad, los datos objetivos. Hasta ahora, pues todos hemos sabido lo que es la verdad y ha habido un respeto por la verdad. Es cierto que ha existido la mentira siempre, en las relaciones personales o en el ámbito público, en la política, no digamos. Pero si alguien mentía, se lo podíamos echar en cara, o había una reacción, o podíamos decirle, estás mintiendo. Eso no se corresponde con la realidad. Pero hoy en día las cosas no son así tan claras, porque la posverdad no es la mentira, no es exactamente eso, es otra cosa. La posverdad quiere decir que hemos renunciado al concepto de verdad. No es importante. En realidad la verdad quizá no existe. Por tanto, pretender alcanzar la verdad, pues carece de sentido. Todo depende de interpretaciones. Lo que para ti es verdad, para mí no lo es, para el otro no lo es. Y, bueno, a la pregunta de ¿eso que dices es verdad? Alguien podría decir, ¿qué pregunta más tonta? No tiene sentido, esa pregunta es absurda. Quizás es verdad para ti, para otros no. No existe la verdad como un hecho, digamos, objetivo de esa adecuación. Antes, la persecución de la verdad ha dado lugar, a lo largo de la historia, a discursos filosóficos, religiosos, míticos, etcétera, que daban una estructura mental a las personas y a las sociedades, una estructura mental sólida, sobre la cual apoyarse y a partir de la cual actuar y pensar. Hoy hemos pasado de esa sociedad sólida, de esas condiciones, a una sociedad líquida, como se dice muchas veces, donde las cosas son o no son, depende. Todo depende de la perspectiva en la que queramos adoptar. Por tanto, no es que hoy utilicemos el término posverdad como equivalente a mentira, no, es que hemos renunciado, o parte de la sociedad, o en parte está difusa esta idea, es que no vale la pena hablar de la verdad, es que eso es un concepto que no tiene demasiado sentido. Voy a poner algunos ejemplos rápidamente. Yo he escuchado a veces decir que las discapacidades no son una realidad, es un constructo social. Es decir, que si una persona pues es
sorda, no podemos decir que tiene una discapacidad, no, depende de cómo lo veamos. Sencillamente tiene capacidades diferentes, y aquí entramos ya en otro tema, que es el del lenguaje políticamente correcto, que tiene algo que ver con esto de la posverdad, aunque no vamos a entrar en el tema. Pero no es que exista la realidad de una discapacidad, aunque sea un niño que es sordo, otro que es ciego, otro que le falta un brazo. No, depende. Para ti será una discapacidad, para mí no. Esto es un constructo social, sencillamente. No hay una verdad sobre eso, no hay un dato objetivo. Otro ejemplo, el género, el sexo. Ya lo conocéis, ayer se habló un poco de esto. No hay un dato objetivo biológico que determine que una persona es hombre o mujer. Depende de lo que sienta, y lo que siente en cada momento. No hay una correspondencia. Por eso, ahora en algunas partidas de nacimiento no se dice si el sexo es hombre o mujer, sino se le asigna un sexo, bueno, y ese es el sexo asignado al nacer. No es que eso se corresponda con la realidad, que sea verdad o no, ya veremos luego. Depende de cómo se sienta uno. Cierto que siempre ha habido casos de personas que no se han sentido a gusto con el sexo biológico, morfológico. Bueno, esos casos se han dado y hay que respetarlos, pero son casos aislados que no se corresponden con la generalidad. Pero hoy en día no es algo objetivo el sexo o el género de una persona, depende, es variable. Otro ejemplo, las opiniones en las redes sociales. Todas las opiniones valen, todas son iguales. Y pensando un poco en las consecuencias que esto tiene también para la educación y lo que piensan, lo que están viviendo nuestros alumnos. Todas las opiniones son iguales. Para los españoles, lo digo, vale lo mismo la opinión de Belén Esteban que la del doctor Grisolía. Solo un tema científico. Es igual lo que leen los alumnos, lo que leen los chicos, redes sociales. Todo el mundo puede opinar, por supuesto, no faltaría más. Pero no todas las opiniones son iguales, no tienen igualdad. Pero sí, la verdad, ¿dónde está? Pues depende de dónde me sitúe yo. En el fondo, lo que buscamos son aquellas opiniones que cuadran más con nuestra forma de pensar y sobre todo de sentir. ¿Con qué opiniones, con qué visión de la realidad me siento más a gusto? Me siento más a gusto. Y eso es lo que doy por verdad. Las consecuencias en la vida política son evidentes. Todo el mundo dice que la posverdad y el uso de la misma jugó un papel importante en la elección del presidente Trump en Estados Unidos. Se señala como un paradigma de el Brexit, algo parecido. Pero cada uno de nosotros, de nuestros respectivos países, podríamos pensar algo de nuestros políticos y gobernantes. Se puede decir una cosa y al día siguiente la contraria, sin despeinarse. El problema es que la sociedad no reacciona. Alguien puede decir, eso que has dicho es mentira. No, no pasa nada, no pasa nada. Este es el problema, que no pasa nada. Que es verdad una cosa, al día siguiente puede ser la contraria, etc. Bien, estos serían algunos ejemplos. Y esa pérdida, digamos, de objetividad, de amor a la verdad, llega incluso hasta un campo que yo suponía, y todo el mundo suponía que era ajeno a esas injerencias, que es la ciencia. Pero no. Yo creo que la ciencia, o todas las ciencias, les afecta toda esta cuestión de la verdad, y entonces depende de opiniones. Las ciencias, en este momento, yo creo, en mi opinión, están cargadas de ideología, o condicionadas por la ideología. Pensar en la economía, en la antropología, pero incluso en la biología, en la medicina, en la psicología, en la psiquiatría. Están cargadas de ideología y las opiniones de los científicos no son absolutamente libres. Yo al menos lo pienso así. Y por supuesto la pedagogía. Y aquí vamos a acercarnos más al campo que nos interesa, las ciencias de la educación. Si no existe la verdad, si todo depende de interpretaciones, ¿qué hacemos en la escuela? ¿Qué verdad transmitimos? ¿Tiene sentido intentar transmitir la verdad? ¿Enseñar a nuestros alumnos a que lo hagan? Voy a señalar aquí los 4 factores que se suelen señalar como causa de haber llegado a esta sociedad líquida y a esta sociedad donde impera la posverdad. El desprestigio del pensamiento racional. Todos pensábamos, sobre todo a partir de la edad moderna y más adelante del comienzo de la edad contemporánea, que la razón era lo que nos podía conducir a la verdad. Hoy la razón no ha perdido un poco de su prestigio, porque nos ha llevado esa misma razón a consecuencias a veces desastrosas, porque los afectos, los sentimientos también cuentan para conocer la verdad
en detrimento del valor del papel de la razón, etc. No me detengo mucho ahí. El relativismo radical, el relativismo que hay en nuestra sociedad, bueno, pues hace que las cosas tengan un valor de verdad o no, depende. Todas las interpretaciones son válidas, son posibles, y por tanto no se puede hablar de eso, de una verdad objetiva. Pero me voy a fijar en los dos últimos, por la importancia que para mí tienen en la educación, el emotivismo. Hemos recuperado en la sociedad, en las personas y en la educación el valor, el papel de los afectos, de los sentimientos, que probablemente estaban un poco olvidados, un poco dejados de la mano, pero los hemos recuperado de tal forma que están ocupando casi el primer plano. Lo que cuenta son los afectos, cómo se sienten los alumnos, qué repercusión afectiva tienen ellos. Esa, como lo decía ayer Fernando, una no recuerdo la palabra que utilizó, para expresar que nuestra sociedad efectivamente ocupa un papel preponderante en los sentimientos, lo afectivo, etc. Y entonces la verdad, como digo, es aquello que cuadra más con mi forma de sentir, no tanto de pensar, sino de sentir. Uno busca en las redes sociales o en la prensa o en la televisión, etc., aquellas noticias que cuadran más con lo que yo quiero escuchar, con lo que me hace sentirme bien. Y eso es lo que me creo. Esa es la verdad para mí. Hasta tal punto que casi eso produce pues guetos separados de gente que cree unas verdades y otras que gente en la misma sociedad que cree otras verdades, aunque a veces sean contradictorias. Y otra razón, el pragmatismo. Lo que interesa es el interés. ¿Para qué sirven las cosas? Y aquí sí me detengo un poco más. El para qué, esa pregunta que tantas veces hacemos en educación, ¿para qué sirve aprender esto? Ojo con esta pregunta, que tiene peligro. Es una pregunta trampa. Cuando decimos ¿para qué sirve esto?, ¿qué queremos decir? Si sirve para mi vida ordinaria, para ir al mercado, para divertirme con mis compañeros, ¿estamos refiriéndonos a eso? ¿O estamos refiriéndonos a un nivel un poco más elevado? ¿Sirve para mi desarrollo personal? ¿Para mi futuro? ¿Para elegir mi profesión? Etcétera. O más allá, sirve para desarrollarme totalmente como persona abierta a la trascendencia, etcétera, que piensa, sirve para mejorar la sociedad. Cuando decimos para qué, ¿en qué nivel estamos? Y me temo que muchas veces el nivel es el más bajo. Y yo veo con horror que a veces, y lo discutía el otro día con los miembros del equipo directivo en el que estoy, esto de que cada vez que hay que aprender algo nuevo, tengamos que preguntarnos, ¿esto para qué sirve? Estamos utilizando un criterio absolutamente utilitarista y creo que estamos haciendo que nuestros alumnos piensen que las cosas que no tienen una utilidad inmediata no valen, no sirven para nada. No vale la pena estudiarlas, conocerlas, aprenderlas. Ojo con, desde mi punto de vista, con esta tentación de pretender responder siempre al para qué, y sobre todo de una manera inmediata. Bien, y esta parte la termino con unas preguntas que las dejo ahí como reflexión. En educación, ¿seguimos creyendo en la posibilidad y en la aspiración de buscar la verdad? ¿Creemos en eso nosotros, educadores? ¿Lo creen las jóvenes generaciones? ¿Lo creen los alumnos? ¿Lo creen sus padres? ¿Vale la pena hacer un esfuerzo por alcanzar la verdad, por conocer la verdad? ¿Qué opiniones son las que a nuestros alumnos les merecen crédito? ¿Las nuestras? ¿Las que vienen en el colegio? ¿Las de sus padres? ¿Las de las redes sociales? ¿Las de los influencers? ¿Cuáles son las opiniones que a ellos les merecen crédito? ¿Dónde alcanzan o creen alcanzar la verdad? ¿Están dispuestos nuestros alumnos a leer? Repito la pregunta que hacía ayer Fernando Vidal. A leer libros, no a leer 140 caracteres. ¿Están dispuestos a superar los 140 caracteres para formarse una idea de la realidad, para alcanzar la verdad? Otra pregunta, ¿cómo compaginamos en nuestra educación la razón con las emociones? Todo cuenta, son importantes las emociones, pero ¿cómo las conjugamos? ¿A qué le damos más valor, más importancia? ¿Y qué influencia tiene todo esto en la ética, en la moral y en la dimensión religiosa? Bien, termino esta parte diciendo simplemente que yo creo sinceramente que sí, que nos toca como educación y educación cristiana hacer un esfuerzo por llevar a nuestros alumnos a la verdad y sobre todo al deseo de conocerla.
y que les quede claro que vale la pena hacer un esfuerzo por alcanzarlo, conocer la verdad. Bueno, paso a otra tarea, pero no alargando mucho. Se trata de otra tarea para mí importante para la Escuela Católica, es clarificar, definir la identidad de la institución escolar. Identidad de la educación de la Escuela Católica, pero yo me planteo la cuestión más amplia. ¿Cuál es la identidad de la escuela? Porque a mí me parece que hoy en día no está muy clara esa identidad. ¿Cuál es la tarea principal que debe realizar la escuela? ¿Cuál es su objetivo fundamental? ¿Qué es lo que la define como una institución social diferente a todas las demás? Esa sería la identidad. Porque muchas veces cuando nos planteamos la identidad de la Escuela Católica nos fijamos en lo de católica y damos razonamientos autorreferenciales sacados de nuestro mundo, de nuestro ámbito. Pero nos olvidamos quizá un poco de que una escuela católica, aunque lo digamos, es para empezar una escuela. ¿Y eso qué significa? Pues es lo que pretendo ahora desarrollar, aunque sea muy brevemente. Es decir, ¿cuál es la identidad de la institución escolar? No hablo de la católica, en general. Porque sobre esa institución es sobre lo que podemos construir o hablar de la escuela católica. Luego. Perdón. Bien. ¿Quién define? Preguntaba ahí. He pasado esta diapositiva, pero ahí planteaba la pregunta: ¿quién define la identidad de la Escuela Católica? Tengo la impresión de que a veces la definen aquellos grupos o organizaciones que en realidad deberían trabajar sobre los medios, no sobre los fines. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿cuáles son los fines de la escuela? Y temo que a veces los medios son los que están imponiendo la manera de pensar sobre educación. Microsoft, Google, Apple, Telefónica y no sé cuántos más tienen su departamento de educación. Me pregunto, ¿qué pinta un departamento de educación ahí? En todo caso, pintaría un departamento de educación, tendría sentido si responden a las preguntas que les hacemos los educadores, que nos den respuestas tecnológicas a nuestras necesidades, pero no al revés. Que nos den los medios y nosotros entonces nos planteamos cómo utilizamos este aparato, para qué nos sirve, qué finalidad le damos. O sea, los medios nos están imponiendo los fines. También yo creo que debería ser el camino al revés. Por supuesto que no estoy despreciando el valor de la tecnología, por supuesto, pero me parece que el camino no es el que estamos siguiendo muchas veces. Los medios no pueden imponernos las finalidades y me parece que lo que falta a veces es la reflexión sobre las finalidades. Pues bien, decía, clarificar, definir la identidad de la institución escolar. Para mí la identidad de la institución escolar es... me he saltado algo. La escuela, esto sería para mí lo que pone abajo, es, si tuviera que definir la identidad, una institución destinada a transmitir la cultura a las jóvenes generaciones, con el fin de contribuir a su desarrollo integral. ¿Qué significa para mí transmitir la cultura? Bueno, pues primero, ¿qué significa la cultura? La cultura la entiendo no como un conjunto de saberes enciclopédicos, como un añadido, como algo que está fuera de nosotros. La cultura es el humus, el terreno en el cual nos desarrollamos como personas. Y para mí la cultura, una manera de definirlo sería, la cultura es la visión que una sociedad tiene sobre la realidad, sobre el mundo, la persona, la sociedad, etc. Visión que incluye los conocimientos científicos, filosóficos, etc. La visión que una sociedad tiene sobre la realidad y las realizaciones materiales o inmateriales que se derivan de esa visión y que además sirven para afianzar esa visión. Realizaciones científicas, tecnológicas, artísticas, etcétera, que son consecuencia de esa visión que uno tiene de la persona, de la sociedad, y además sirven para afianzar esa visión. Para mí la cultura es eso, la cultura no es algo que se tiene, no es algo que pertenece al ámbito del tener, sino del ser. La cultura es lo que nos permite ser personas y lo que va a permitir a nuestros alumnos desarrollarse como personas. Por tanto, transmitirles la cultura es fundamental. Insisto, no pensemos que la cultura es un lujo que tienen algunas personas privilegiadas que tienen mucha cultura. La cultura no se tiene, la cultura se vive, la estamos viviendo y la creamos entre todos, la heredamos y la creamos además entre todos. Hay otra manera de definir la cultura. Algunos dicen que la cultura es la totalidad que comprende el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad.
Esto es lo que dice la UNESCO. Para mí me parece una manera extraordinaria, estupenda de definir la cultura. Solo la cultura hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales y críticos, y éticamente comprometidos. Gracias a la cultura discernimos los valores y efectuamos opciones. El hombre se expresa por medio de la cultura, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto incompleto, pone en común sus realizaciones, busca incansablemente nuevos significados y crea obras que lo trascienden. No es mi definición, es la de la UNESCO. Me parece que es una manera suficientemente expresiva de lo que es la cultura y lo que nos permite, como digo, ser personas humanas y desarrollarnos. Bueno, pues transmitir eso es lo que debe hacer la escuela, básicamente. Lo cual no es transmitir solo conocimientos, es mucho más. No me detengo, podríamos estar mucho tiempo discutiendo, hablando sobre esto, pero bueno. Y a la hora de transmitir la cultura, pero es que podemos transmitir la cultura, tenemos derecho a transmitirla, tenemos derecho a transmitir algo a las jóvenes generaciones. Transmitir algo significa estar en dos niveles diferentes. No es una alienación para quien lo recibe, un sacarle de sí mismo, un hacerle depender de otro. Tenemos derecho a transmitir, porque esta duda no la planteo yo, esta duda la plantean algunos con muchos educadores. ¿Qué derecho tenemos a transmitir la cultura? Dejemos que sean ellos los que busquen, los que descubran las cosas, los que vayan creando su propia cultura, sin que nosotros les condicionemos con lo que les vamos transmitiendo. Sin embargo, la educación supone una relación que es lo que nos permite crecer en la sociedad, crecer como personas. Y esa relación en la escuela es una relación entre los maestros, los educadores y los alumnos, además de las relaciones entre los propios alumnos, entre sí, etc. Pero esa relación fundamental entre educadores y alumnos es una relación asimétrica, como también se nos recordaba ayer. No pretendamos ser iguales que los alumnos. No nos engañemos ni engañemos a nadie con eso. Nos toca una responsabilidad que es la de ser aquellos que debemos transmitir los elementos fundamentales de la cultura a nuestros alumnos. Y termino esta parte diciendo que esa transmisión de la cultura debe ser intencionada. Hay muchos elementos que transmiten la cultura a nuestros alumnos, a las personas, a los niños, a los jóvenes, en la familia, son los amigos, son los medios de comunicación, que es la gente con la que se encuentran. Pero la escuela lo hace de manera intencionada, quiere hacer eso, quiere transmitir la cultura. Y la cultura es todo eso que hemos dicho, ¿eh? No son elementos intencionada, sistemática. No pretendamos en la escuela transmitir, bueno, a ver qué es lo que interesa hoy, que sean los alumnos los que determinen qué les interesa, sigamos sus intereses. No echemos sobre la espalda de los alumnos esta responsabilidad. Ellos no tienen elementos suficientes para saber, para conocer de antemano qué es lo que interesa a su vida. ¿Cómo podemos esperar que nuestros alumnos, niños, adolescentes, jóvenes, lleguen a plantearse las preguntas fundamentales que les permitan crecer como personas si no les damos elementos? Si no les transmitimos una tradición, de ayer se hablaba, una tradición no es para quedarnos en ella, sino para poder crecer, una tradición cultural que supone toda una manera de entender la vida y que explica la realidad en la que viven, y nos corresponde a los educadores transmitir la cultura de manera sistemática, no dejando algunos apartados importantes sin tocar. Esto se puede hacer como se ha hecho tradicionalmente a través de las materias física, inglés, matemáticas, filosofía, o con proyectos, lo que queráis. No entro ahí en ese tema, pero no dejemos campos importantes sin tocar y sin transmitir a nuestros alumnos. Crítica. Alguno piensa transmitir la cultura, entonces vamos a reproducir permanentemente la misma cultura y reproducir los mismos errores, los mismos fallos, los mismos pecados que hay en la sociedad. No, hay que transmitirla de manera crítica, es decir, haciendo valoraciones, diciendo esto está bien, o esto no está bien, o esto está bien hasta este punto, haciendo una selección. El hecho de priorizar unos contenidos u otros en nuestra enseñanza ya es una manera de hacer una crítica. Y crítica no es algo negativo, reactivo. Me refiero a una crítica proactiva, positiva, resaltando lo que es importante, diciendo lo que vale la pena, quizá diciendo también alguna cosa o algo que en nuestra sociedad no vale la pena. De manera que no es transmitir para reproducir indefinidamente la misma situación. Activa. No me da tiempo a detenerme mucho aquí,
porque no me quiero referir a los métodos activos, solamente una palabra. Uno dice, los métodos tienen que ser activos, el alumno tiene que hacer, ¿de acuerdo? Los métodos tienen que ser activos, pero la actividad intelectual también es activa, ¿eh? Métodos activos no solamente manipular, ¿eh? Vosotros me estáis escuchando, no lo sé, espero que estéis interiormente diciendo, ah, pues sí, tienes razón, o en esto no estoy de acuerdo, o esto que está diciendo no es verdad, o para mí no lo es, o sí que es verdad, hombre, o esto me recuerda, o me hace pensar, estáis activos. De verdad que los alumnos cuando escuchan al maestro también están activos, o deben estarlo. El escuchar una lección magistral no es estar pasivo, ¿eh? No hagamos caricaturas. Y no pensemos que la transmisión de la cultura se puede hacer solo a través de la manipulación, que está muy bien también, pero no solo. Pero cuando hablo de activo me refiero a que profesores y alumnos son actores de la cultura, porque participan de ellas también. Cuando van recibiendo esa transmisión o cuando el profesor transmite, de alguna manera también crea cultura al hacer sus valoraciones, al repensar, al situarse ante ella. Activa en sus finalidades y no solo en los métodos. Esto se para hablar mucho rato, voy rápido, perdona. Integral. Si la cultura lo que nos permite ser personas, tal como decía la UNESCO, no repito la frase, entonces abarca todas las dimensiones de la persona, las tiene que abarcar. Todas. La intelectual, por supuesto, pero también la física, la afectiva, la ética, la espiritual, ayer hablábamos de eso, y la religiosa, ¿también o no? Pues yo entiendo que la cultura, y la cultura nuestra en la que vivimos nosotros ahora, o en muchas culturas, lo religioso tiene su papel, lo ha tenido y sirve para explicar la realidad en que vivimos y nuestra manera de entender las cosas. De verdad que entiendo que también debería formar parte, no para catequizar, etcétera, ya lo sabemos, pero debería formar parte de esa transmisión de la cultura. En cualquier caso, no entro ahí en ese tema. Simplemente digo, el debate sobre si la religión debe estar en la escuela o no, no se debe plantear en el terreno político, ni en el terreno ideológico, ni en el terreno catequético. Se debe plantear en el terreno de la cultura. Ese es el terreno en el que hay que debatir ese tema. Y probablemente nos evitaríamos todos pues, muchos debates inútiles y muchas respuestas precipitadas, a mí me parece. Bueno, unos ejemplos, si me da tiempo rápidamente. Son ejemplos muy elementales, pero Ucrania, de lo que he dicho, Ucrania, la guerra de Ucrania. Yo creo que en todos nuestros colegios los alumnos han estado sensibilizados y les hemos ayudado además a sensibilizarse sobre lo que está pasando, sobre la situación trágica en la que viven muchas familias, muchos niños, los que tienen que huir, los refugiados, e incluso hemos estado dispuestos, y nuestros alumnos también, familias, a acoger en sus casas. Muy bien, eso es despertar y fomentar sentimientos humanos y cristianos. Eso lo debe hacer la escuela. Pero la escuela lo que tiene que hacer también es enseñar dónde está Ucrania, qué extensión tiene, cuántos habitantes, cuál ha sido su historia reciente, el por qué ha surgido el conflicto, cuál es la historia de Rusia y sus relaciones con Ucrania, qué es lo que se pretende. Hay que hablar de la economía, de la demografía, de la geografía, de la historia de esos países. No vale solo con despertar buenos sentimientos y buenas actitudes. La escuela tiene también que transmitir esos conocimientos. Si no, la escuela habrá dejado de ser lo que es. Será una organización benéfica, estupenda, pero no será escuela. ¿Me explico? Con este ejemplo, no sé si vale. La ecología. Por supuesto hay que cuidar la tierra, nuestro planeta, y más nosotros los cristianos ahora, con las llamadas del Papa, y ser conscientes de que hay que cuidar nuestro medio ambiente, etcétera, por supuesto. Y hacer campañas, y recoger los plásticos, etcétera. Pero tenemos que enseñar a nuestros alumnos también los plásticos de qué están hechos, y en clase de química habrá que hablar de eso, y cuál es el proceso de degradación o no. Y tendremos que hablar de geografía y de dónde se producen los desastres, más o menos desastres, o cuál es la climatología y el estudio de los climas, y por qué se produce un clima u otro en un sitio o en otro, y qué consecuencias tiene eso para la economía. O sea, tienen que aprender todo eso. No basta con quedarse con eslogans, con buenas intenciones y con recogidas de plásticos. Tienen que saber esas cosas. Por supuesto, en la medida que puedan, depende de la edad. Pero la escuela tiene que transmitir esos conocimientos. Entre otras cosas, para que esas buenas actitudes tengan su fundamento, tengan sentido. Y también
para que nuestros alumnos sean mínimamente críticos con el discurso oficial que en el tema ecológico, de género, de sexo, de otros muchos aspectos se nos está tratando de imponer. Cada vez más yo percibo que en nuestra sociedad hay un discurso único que de una manera suave o menos suave se está tratando de imponer, y el que se sale mínimamente de él es defenestrado. Simplemente se le califica con no sé qué calificativos y ya está, no hay razones, no se discute, no se debate. ¿Para qué? Tú eres un... bueno, pues en este tema y en otros muchos, yo creo que es bueno que nuestros alumnos sean, como digo, y nosotros también, mínimamente críticos para asumir ciertos postulados del discurso oficial, otros quizá no tanto, entonces, pero que sepamos de qué estamos hablando cuando nos bombardean quizá con ciertos discursos de los cuales parece difícil salir. Bueno. Y de la escuela católica, pues ya no voy a decir mucho, he hablado de la escuela en general, pero queda claro, si la escuela tiene que hacer una transmisión activa, sistemática e intencionada, pues y crítica, la escuela católica lo tendrá que hacer partiendo de unos presupuestos que son los del Evangelio. La escuela debe centrarse en la persona y el modelo nuestro de persona es el Jesús que nos presenta el Evangelio. Ese es nuestro punto de referencia y en ese sentido, en esa medida en que hagamos eso, en que transmitamos la cultura teniendo ese punto de referencia, será católica nuestra escuela. No tanto o no solo porque transmitimos valores cristianos o porque no sé qué. Por supuesto que habrá que hacer a veces explícito ese mensaje, el mensaje del Evangelio en ocasiones. Pero lo importante es que esa transmisión de la cultura, en esa transmisión de la cultura, partamos de esos presupuestos evangélicos, cristianos, en los cuales creemos y que los transmitamos con nuestra enseñanza y con nuestra vida, con nuestro testimonio. Y eso debe quedar plasmado en el proyecto educativo. Ya sé que esto pues no dice nada nuevo, proyecto educativo. Yo os animo a que de vez en cuando reviséis la actuación de vuestro colegio a la luz de vuestro proyecto educativo, que os evaluéis. ¿Nuestra enseñanza, nuestra educación responde realmente a nuestro proyecto educativo? Sería una manera práctica y concreta de hacer que ese proyecto educativo sea real, que se viva. Porque a veces lo tenemos allí como un documento que está muy bien hecho, pero no sé si hacemos mucha referencia a él en la vida ordinaria de la escuela. Bueno, paso rápido porque si no me van a llamar la atención. Tercera tarea, proporcionar una educación moral a nuestros alumnos. A veces, de ciertos sectores se tiende a excluir la moral como la religión o lo espiritual de la escuela, porque se dice la moral no se apoya en conocimientos científicos, en datos objetivos científicos que todos podemos compartir. Y por tanto, pues debe estar fuera los criterios morales o la formación moral. Sin embargo, el juicio moral también procede de la racionalidad. También es un juicio racional, que podemos razonar. Podrán aceptarlo, algunos sí y otros no, podemos debatirlo, pero hay que razonarlo y procede de la racionalidad. Y por tanto también puede ser objeto de enseñanza. Hoy en día, bueno, hay que decir que las escuelas católicas siempre la han realizado, pero hoy en día se debe repensar porque hay unos condicionamientos, una realidad social que nos la... La moral, las cuestiones de moral hoy en día son complejas. Por una parte están las leyes y luego la moral, que a veces no coinciden, o a veces sí, o algunos toman como norma de moral lo que dice la ley, las leyes, el derecho. Si esto está admitido en la ley de mi país, pues ya está, moralmente es aceptable, o no. Las fuentes de la moralidad son diversas. Podemos hablar también de la moral, una moral universal que puede valer para todos, pero luego cada uno, en su ética personal individual, que haga lo que quiera, eso es cosa suya. Una cosa no tiene que ver con la otra. Hay moral laica, aceptable en principio por todos o por toda una sociedad, y morales que proceden de la religión o de las religiones distintas. Yo pienso a veces, un adolescente, un joven, hoy en día, de los que tenemos en nuestro colegio, ante todos los mensajes que recibe de las leyes, de lo que dice la Iglesia, de lo que se critica, de lo que se dice en las redes sociales, de lo que dicen unos y otros, ¿es posible que se aclare de cuáles son los criterios morales que debe seguir? A mí me parece que tiene que ser muy difícil. Muy difícil, y por tanto me parece una tarea de la escuela católica es aclarar un poco esto, introducir la racionalidad, debatir, discutir y dar criterios.
Por supuesto también los criterios nuestros de la Iglesia, de la moral cristiana, pero diciendo estos son los criterios de la moral cristiana. Y hay otros criterios, vamos a discutirlos, vamos a comentarlos críticamente. Pero tenemos que ayudar a nuestros alumnos, no podemos abandonarlos en este terreno. De verdad que esto lo pienso, que un alumno de 16 años, 17, 18, 15 en nuestros colegios, ¿qué criterios de moralidad va a seguir? No puede seguir si está viendo tanta diversidad, tantas opiniones. Me parece que es muy fácil que se pierda y que no sepa. Una tarea importante, me parece, es entrar en este terreno, no dogmatizar, simplemente entrar en este terreno, razonar con él y tratar de formarle también en los criterios morales y que él llegue a formular sus criterios morales, pero con elementos serios, no con opiniones oídas sin saber, que no sabemos dónde. Bien. Y finalmente, termino. Cuarta tarea, actuar conscientemente como escuela católica en una sociedad secularizada. Ayer Guy ya se refirió a esto, por eso voy a pasar rápido. A ver, la secularización es un fenómeno que todos conocemos, que se da en nuestras sociedades y que a veces toma el carácter de secularismo, de erradicación de lo religioso, no simplemente de distinción de lo religioso de lo social, de lo civil. Pero esto es especialmente en Europa occidental, ayer lo decía Guy también. Yo tengo la impresión de que esto es un fenómeno universal en todo el mundo, pero donde se da de manera fuerte, realmente importante, es en Europa occidental. En América Latina yo creo que no es así, incluso en Estados Unidos tampoco. Ayer decía Guy en Canadá, especialmente yo diría en Quebec, en esa zona, donde se da ese fenómeno sobre todo, pero en Asia, en África, en la India, no sé. Esto crea en los jóvenes europeos un cierto sentimiento de superioridad. Los demás pueblos todavía siguen en esas doctrinas oscurantistas contrarias a la razón y al desarrollo y al progreso. Y existe un poco esta sensación entre los europeos y entre los jóvenes europeos sobre todo de ese cierto desprecio hacia lo que creen, piensan los demás. No hablo del mundo musulmán, no he hecho referencia, donde evidentemente la secularización no existe, sino todo lo contrario, hoy en día. Entonces, bueno, es un fenómeno que afecta sobre todo a Europa, y aquí estamos educadores de Europa y tenemos que ser conscientes de que este fenómeno nos afecta sobre todo a nosotros. Unos europeos que por otra parte estamos renunciando de esta manera a algunas de nuestras raíces importantes. Es más, que estamos dejando de lado, a veces menospreciando nuestras propias raíces culturales. Yo creo, algunos dicen que Europa pues, es un continente, esto es una visión muy negativa, que no tiene mucho futuro, en fin, a largo plazo, porque realmente no creemos en nuestras raíces. Yo creo que algo de esto hay. En nuestras raíces está el derecho romano, y está la filosofía griega, y el arte griego, y está el cristianismo, y otros factores. No digo que uno tenga que ser cristiano y adherirse a los principios cristianos, pero hay que conocerlos. Hay que ser consciente de cuáles son nuestras raíces y valorarlas, no despreciarlas. Bueno, el rol de la escuela católica entonces en esta situación sería, a mí me parece, la de abrir a los niños y adolescentes a la dimensión religiosa de la cultura, lo decía antes, y despertar las cuestiones religiosas fundamentales, sin contar con que previamente ya vienen formados o iniciados por la familia. Muchos de nuestros alumnos pequeños, cuando llegan a nuestros colegios, no han recibido nada, ninguna formación, o prácticamente ninguna, desde el punto de vista religioso. Hace unos años podíamos contar con esa formación inicial, y a ver, la escuela católica construía sobre ella. Hoy muchas veces la tarea es iniciarles. Bien, y con esto sí que termino. Para esta tarea hay dos obstáculos fundamentales, puede haber otros. Uno, es que en nuestra sociedad, especialmente en Europa, se asocia muchas veces la religión, lo religioso con la violencia. Es más, yo he leído alguna declaración del Parlamento Europeo o de organismos europeos donde dice que sí, reconoce que también lo religioso ha aportado algunos valores positivos a la historia. ¿Cómo que también? O sea, se da por supuesto que lo que ha aportado es violencia, enfrentamientos, luchas. Lo cual es cierto que ha aportado luchas, dominación, etcétera, en muchos campos. Pero ha aportado también mucho de positivo. Y muchos de los reconocimientos de los derechos humanos, la civilización nuestra, en sus valores positivos, tienen muchos de ellos una base cristiana. Hay que enseñar esto a nuestros alumnos.
hay que enseñarles historia, hay que enseñarles cultura en este terreno también, y sacarles un poco también del error de que lo religioso aporta violencia, mientras que lo laico aporta pacificación. Hay que contarles también que han sido los estados laicos que han precedido de la religión los que han conducido a las dos grandes guerras del siglo pasado, o a otras muchas guerras. Incluso han conducido a la violencia a estados que se proclamaban a religiosos totalmente. Eso ha sido así también, hay que decirlo. Hay que reconocer toda la realidad de la historia, pero hay que enseñarles, y eso es transmitirles cultura también. Y otro obstáculo, como siempre voy muy rápido, a lo mejor hay matices que convendría clarificar, pero bueno, otro obstáculo, y es que en nuestro mundo europeo, sobre todo, lo religioso se tiende a relegar al ámbito estrictamente privado. Uno no puede expresar públicamente o actuar públicamente en consecuencia con sus creencias. Es paradójico, porque precisamente en las sociedades europeas que se proclaman liberales en el sentido de que defienden la libertad de expresión total, prohíben precisamente ciertas expresiones. Digo, no deja de ser paradójico, pero esta idea también va calando. Los religiosos sí, lo permitimos, lo toleramos, pero en tu ámbito privado. ¿Pero por qué? Porque uno no puede manifestar o actuar de acuerdo con sus creencias filosóficas, ideológicas o religiosas. ¿Por qué no? Yo creo que también en este ámbito debemos actuar desde la escuela católica, y la tarea, a mí me parece fundamental, de la escuela católica en este terreno sería llegar a convencer o hacer ver a nuestros alumnos, a nuestras familias, que lo religioso también es públicamente discutible, debatible. También hay que someterlo a debate, pero se puede hacer públicamente. Es decir, vale la pena decir que el carácter, lo religioso es algo que tiene sentido que exista públicamente y que se debata públicamente. No, lo religioso está muy bien, tú puedes pensar lo que quieras, pero en tu casa. Pues no. La escuela católica creo que debe defender este carácter, no para imponer, sino simplemente para poder debatirlo y hacer que sea públicamente relevante. Y que cada uno después, evidentemente, tome las opciones que quiera. Perdona, ha sido muy rápido, porque hay cosas que me parecen merecerían más tiempo, más debate, más discusión, más explicación. Es decir, bueno, pues gracias y buena continuación. Pardon, merci beaucoup Schéma pour cette présentation et cette relecture et cet engagement à mettre la conscience et la chose religieuse sur la place publique. Nous prenons 5 petites minutes pour penser seul ou partager avec son voisin, et puis vous pouvez donc envoyer vos questions maintenant, il y en a 3. Une question: que devient la relation éducative quand les éléments du savoir sont accessibles pour tous, via le web par exemple, et dépassent largement les connaissances de l'éducateur? Yo creo que hay que suponer que el educador, los educadores, son capaces de transmitir esa cultura y de una manera adecuada a la edad con la que están, de los alumnos con la que están trabajando, y que no solamente participan de la cultura de su sociedad, sino que han reflexionado sobre ella y que conocen los elementos pedagógicos necesarios para poder transmitirla. Hay elementos que conocen, dices, que están en el ambiente, que necesitarían saber los alumnos y que, sin embargo, los profesores no llegan a conocer. Entiendo que es esto. Yo entiendo que efectivamente la tarea del profesor, como digo, exige esa preparación y exige también, por tanto, esa formación inicial y permanente para estar al día en los conocimientos que tanto la ciencia como las ciencias sociales como la tecnología nos están demandando. Un campo en el que, sin duda, los alumnos a veces sobrepasan los conocimientos de los profesores es en el campo de las tecnologías, donde quizá algunos se manejan mejor. Bueno, yo creo que lo importante no es que el profesor tenga que saber más tecnología que todos los alumnos, pero por supuesto tiene que saber la suficiente como para estar a la altura de la transmisión que quiere hacer. Pero insisto, la cultura que hay que transmitir no puede venir condicionada
por los conocimientos, por los medios técnicos, tecnológicos de que disponemos. Tiene que ser al revés. ¿Qué queremos transmitir y cómo? Pues si para ese cómo nos hace falta medios tecnológicos, los utilizaremos. Y el mundo pedagógico tendrá que reclamar a Google, Microsoft, Apple, darnos los instrumentos necesarios para poder llevar a cabo esta tarea. Insisto, no al revés, como suele suceder. Una otra pregunta, une autre question. La vision actuelle de la crise climatique est-elle teintée d'idéologie? Comment? Et comment savoir où est la vérité? Me voy a mojar. Por supuesto que esta cuestión está permeada de ideología, como otras muchas cuestiones importantes. Yo no me voy a convertir en un negacionista, porque ya esa palabra ya es de las excluyentes que ya impiden cualquier discusión. Yo quiero una ecología basada en datos científicos, que responda a datos científicos que no son todos concordantes. Y una ecología que además suponga también unas actitudes positivas respecto al trato con la naturaleza. Y pensar que en la naturaleza hay un ser especialmente importante, que es el hombre, la persona humana. No es algo ajeno a la naturaleza, etc. Entonces, si el debate sobre el cambio climático viene asegurado por un debate científico serio, etc., por supuesto hay que admitirlo, hay que trabajar por ello. Pero por supuesto que hay un discurso oficial del cual uno no se puede salir mínimamente. Bastaría echar una mirada a las hemerotecas de hace 5 o 10 años, lo que nos decía Al Gore. Es para echarse a reír lo que decía hace unos pocos años. Para el 2016 ya estaban derretidos totalmente los polos, etcétera, no sé qué más cosas decía. Hay un gusto también en nuestra sociedad por lo apocalíptico, lo cual se pone de manifiesto en novelas, películas, etcétera. Bueno, pues también aquí cuenta lo apocalíptico. Las visiones que se nos presentan son apocalípticas. Esto es lo que llama la atención. Y esto es lo que toca el sentimiento, los sentimientos, más que la razón. Y eso es lo que despierta y mueve a moverse para evitar el cambio climático. De manera que hay que trabajar por evitar el cambio climático, pero hay que conocer primero si es real, quién lo produce, en qué medida, etcétera. Seamos serios. Con el cambio climático hay que tomárselo, precisamente porque hay que tomárselo en serio, hay que huir de unos simples eslogans que dice no sé quién en la televisión un día. Une dernière question. Depuis hier, nous avons le sentiment que l'école catholique mène un combat contre un monde où tout est mauvais. N'y a-t-il pas des domaines positifs dans notre monde, de bonnes choses qui germent, en particulier chez les jeunes eux-mêmes? No, yo he hablado de transmitir la cultura. En la cultura hay muchos aspectos, muchísimos positivos. Transmitir la cultura es una labor positiva, activa. No es poner de manifiesto lo que está mal. He insistido en que la transmisión debe ser crítica. Cuando digo crítica no quiere decir que estemos criticando, diciendo que está mal todo. No, crítica quiere decir que hacemos valoraciones positivas o menos positivas de las cosas, que seleccionamos como prioritarios aquellos aspectos de la cultura que nos parecen más relevantes, y los hay. De verdad que no he pretendido con esto transmitir la sensación de que el mundo al que nos enfrentamos está todo en contra nuestra, no. Lo que pasa es que cuando hablamos de qué tareas hay que hacer o qué retos debemos abordar, claro, ponemos sobre la mesa asuntos problemáticos y de esos hablamos. No quiere decir que no haya otros asuntos menos problemáticos, más positivos y que están presentes y deben estar presentes en la educación. Por supuesto, la visión de la realidad y la visión de la cultura de nuestros días no es negativa. Hay de todo. No podemos decir que sea negativo ni que sea todo positivo. Hay cosas que, tomando como punto de referencia el que para nosotros es importante, como digo, en la escuela católica serían pues el Evangelio, la persona tal como nos la presenta Jesús de Nazaret, pues a partir de ahí podemos hacer unas valoraciones y que, por supuesto, no siempre son negativas. Bien, merci beaucoup, Shema. Aujourd'hui,